Vamos a poner a grabar. Bien. A ver, que todavía sigue entrando gente. Es un poco exagerada, ¿no? La película. O sea, es cierto que un fenómeno de cambio climático, o sea, generado, causado por el hombre, en términos de tiempo geológico, son fenómenos prácticamente instantáneos. O sea, por ejemplo, no sé, este incremento que les vengo hablando del delta T de 1,5 es producto de los últimos 50 años. 50 años, 5 décadas en la historia del planeta es una milésima de segundos, nada. O sea, entonces, en términos relativos, estos fenómenos son, digamos, instantáneos o rápidos o veloces si comparamos la historia del planeta, ¿no? En el término del ciclo de vida de una persona que vive 80, 90 años, y no sé, difícilmente nosotros veamos a este ritmo, por supuesto. Vamos a ver consecuencias, pero no creo que veamos el fin del mundo. O sea, no sé, igual es más filosófica la discusión quizá. A ver, vuelvo a compartir la pantalla y les quería contar algo. Estamos hablando de algunas de las posibles consecuencias que se ven, digamos, o que se presentan producto de este incremento en la temperatura, producto de la liberación de dióxido de carbono y asociado a otros fenómenos como por ejemplo la deforestación. Se estaba hablando de los cambios. A ver que también tengo el chat. Sí, sí, es cierto, sí, 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 tal cual. Ahí me está aportando que hay cambios, digamos, en las corrientes marinas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué puede afectar el cambio de la trayectoria, de la intensidad o del tiempo en el que se moviliza una masa de agua en un océano? Y sí afecta mucho, porque el sistema climático es muy delicado y tiene gran diversidad de perillas y de palancas que funcionan como factores que lo modulan, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en este planeta, en este sistema climático que estamos tratando de desentrañar, a los movimientos de masas de agua y de aire como corrientes convectivas que movilizan energía, ¿sí? El agua que se mueve en una corriente marina está movilizando energía, ¿sí? Calor. El aire que se desplaza, que se moviliza, digamos, en un frente de tormenta o, digamos, en cualquier tipo de fenómeno que se produzca en la atmósfera, en definitiva está desplazando energía, está movilizando calor, ¿sí? Entonces, mover calor en el sistema climático tiene impactos, digamos, sobre los fenómenos meteorológicos asociados e incluso sobre el desarrollo de la vida, ¿sí? O sea, entonces, si hay cambios en las corrientes marinas, estamos hablando de cambios en la movilización de calor entre diferentes puntos del planeta. Creo que lo discutimos en algún momento del primer cuatrimestre cuando hablamos cómo se modifican las corrientes marinas. Y esto tiene que ver con la temperatura del agua, ¿sí? El agua, como todo fluido, lo vimos cuando vimos las corrientes convectivas en la clase pasada, a mayor temperatura tiene menor densidad, ¿sí? Eso hace que el agua, por ejemplo, más fría, líquida, no estoy hablando de hielo, porque cuando el agua se congela cambian sus propiedades de densidad y digamos, o sea, es otra cosa. Me estoy refiriendo al agua líquida. El agua líquida de mayor densidad, o sea, el agua líquida, perdón, fría, tiene mayor densidad. El agua de mayor temperatura tiene menor densidad. Eso produce, digamos, que se produzca una estratificación vertical en las densidades de agua en función de su temperatura. Aguas más profundas tienen menor temperatura, ¿sí? Y eso lo vemos en verano en el lácar cuando metemos las patas. No es lo mismo meter las patas cerca de la orilla, digamos, a poca profundidad, que ir metiéndose, digamos, por encima de la cintura o hasta el pecho o sumergirse, ¿sí? Ustedes lo habrán notado, digamos, que el agua abajo está más fría.
El agua en los lagos patagónicos se estratifica muchísimo en función de la temperatura. Entonces, en los océanos es un fenómeno similar, digamos. El agua con mayor temperatura tiene tendencia, digamos, a ir hacia arriba, el agua con menor temperatura es más densa y se estratifica por debajo. Eso de alguna forma define límites, pisos y techos entre bancos de agua de diferente temperatura. Esa estratificación es la que va a definir el movimiento de estas corrientes marinas, ¿sí? Ahora, si me cambia la temperatura media del planeta, me cambia la cantidad de calor absorbido por esa masa de agua, me cambia la temperatura y me cambia la estratificación de las masas de agua. Y eso impacta sobre los desplazamientos y movimientos de las corrientes marinas. Entonces, ahí está el efecto, digamos, de cómo el calentamiento global me genera una modificación en los movimientos de las masas de agua. A ver, si podemos maximizar esto. Se me pasó lo de la película del día después de mañana, ¿no? Honestamente la vi hace mucho y no me acuerdo mucho de... Claro, tal cual. Ahí Ornella nos está contando de una corriente del Caribe. O sea, ya lo vamos a ver también cuando veamos qué tipos de movimientos de energía y agua hay. Hay corrientes cálidas, corrientes frías, corrientes de gran migración y de baja migración, corrientes que se mueven en superficie, corrientes que se mueven a mayor profundidad. Todas en definitiva tienen un denominador común que es que están movilizando energía de un punto hacia otro. Imaginen además el impacto que tienen, digamos, estas movilizaciones de energía, por ejemplo, en la fisiología de las diatomeas, que veníamos hablando antes. O sea, las diatomeas son células vivas con un metabolismo. El metabolismo lo sostienen las enzimas. Las enzimas catalizan reacciones bioquímicas adentro de esa célula. Las enzimas, si se acuerdan del primer cuatrimestre, funcionan en un rango de temperatura óptimo, ¿no? O sea, una enzima por debajo de su rango óptimo funciona menos, una enzima por encima de su rango óptimo funciona menos. ¿Dónde funciona más? Dentro de su rango óptimo, ¿sí? Eso me produce que si me cambia la temperatura, me cambia digamos, la maquinaria enzimática con la que funcionan las células. Si yo tengo, por ejemplo, menor tasa metabólica en una gran población de diatomeas, porque no llegó a la temperatura suficiente que es necesaria para el metabolismo de esas diatomeas, me baja la tasa fotosintética, ¿sí? Si me baja la tasa de fotosíntesis, fijo menos carbono, o sea, libero menos oxígeno, esas diatomeas se reproducen menos, o sea, y ven cómo en realidad, o sea, en este planeta, increíblemente todo tiene que ver con todo. O sea, no hay fenómenos aislados, ¿sí? Lo que esté pasando con la cantidad de luz solar que entra, cuánto se filtra, cuánto se fija, cuánto se absorbe, en definitiva va a tener un impacto sobre la temperatura global y en definitiva sobre el metabolismo de los organismos vivos, ¿sí? Hay además, o sea, fenómenos de retroalimentación positiva o negativa. O sea, ahora simplemente lo voy a mencionar como para poner un ejemplo, pero por ejemplo, no sé, les decía que este planeta tuvo fenómenos, por ejemplo, de glaciación en otras épocas geológicas, ¿sí? El planeta se cubrió o se incrementó, digamos, la cantidad de masa de hielo en los casquetes polares. Incluso el hielo tuvo ingresiones en los continentes, el hemisferio sur estuvo muy cubierto de hielo, o sea, digamos, la topografía que conocemos hoy por hoy de Patagonia, o sea, el valle del lago Lácar, fue formado por el efecto de un glaciar, ¿sí? O sea, hubo una época geológica de donde estamos viviendo estaba todo cubierto de hielo, ¿sí? Y no había, digamos, superficie o suelo descubierto y todo estaba cubierto de hielo. Esos fenómenos de glaciación se producen por un descenso en la temperatura media del planeta. Esto puede ser, por ejemplo, por un ciclo solar. O sea, el Sol produce menor cantidad de energía de radiación. Entonces eso me produce un descenso pequeño en la temperatura. Pero pequeño en la temperatura implica que, por ejemplo, mayor cantidad de masa de agua se congele. Entonces, el Sol sigue emitiendo en menor cantidad y además cuando llega a la Tierra se encuentra con mayor masa de hielo.
el hielo tiene un gran poder de reflexión, tiene un alto índice de albedo, ¿sí? Mucha de la energía solar que pega sobre los polos en el hielo directamente es reflejada, ¿sí? Entonces, eso me genera un fenómeno de retroalimentación positiva. Tengo por un lado el sol que está medio pinchado, me está tirando poca energía, y además cuando llega, pega con una gran masa de hielo, se refleja, entonces entre que me entra poco y encima se me refleja un montón, eso me genera fenómenos de enfriamiento masivo. Fenómenos que en términos geológicos pueden ser rápidos. ¿A qué iba con esto? Quería mecharlo con lo del día después de mañana. O sea, el fenómeno de glaciación del día después de mañana, geológicamente son fenómenos bastante veloces, bastante rápidos, por estos mecanismos de retroalimentación positiva, ¿sí? Una vez que el planeta se empieza a congelar, el hielo contribuye a la congelación, ¿sí? A eso voy. O sea, cuanto mayor masa de hielo tengo, mayor cantidad de energía solar es reflejada. Entonces, una vez que se empezó a congelar, es como que nos subimos a una bola de nieve, a un tren, digamos, que es muy difícil revertir. Se supone que los fenómenos de glaciación del planeta, los fenómenos naturales, ¿no?, de glaciación del planeta pasados, tienen que ver con esto, con ciclos solares de menor tasa de radiación. O sea, el Sol producía menor cantidad de energía. Yo estoy en una fase justo pochoclera, viendo películas así, del estilo. Así que voy a ver si la busco. Bien, creo que estoy al día con el chat. Si se me está pasando a contestar algo o que comentemos algo, me lo recuerdan, ¿eh? Pero bueno, o sea, al final me quedé explicando un fenómeno de retroalimentación positiva de glaciación. Lo que estamos viendo, digamos, con el incremento de los gases invernaderos, del dióxido de carbono y del calentamiento global general, es todo lo contrario. Fenómenos de deshielo, ¿sí? Y esto produce la subida o el cambio en la línea de costa por el aumento, digamos, del nivel de los océanos. La subida en el nivel de los océanos, el cambio de línea de costa, también tiene una historia geológica bastante importante en este planeta. Hay digamos, registros de ingresión, regresión del océano en la Tierra, digamos, y eso también cambia completamente todos los fenómenos de balance de energía que entra y que sale. Porque imaginen, o sea, si yo tengo mayor cantidad de hielo en forma líquida, mayor cantidad, digamos, de volumen de agua contenida en los océanos, el agua es un movilizador de energía por excelencia, energía que entra, energía que sale, y energía, digamos, de un punto hacia el otro del planeta. Estoy modificando, con el cambio de volumen de los océanos, en definitiva, todo el balance de energía y la dinámica de energía del planeta. Esto produce, por ejemplo, si yo tengo, o sea, mayor volumen de agua, tengo mayor tasa de evaporación. Tengo mayor tasa de evaporación, tengo mayor cantidad, digamos, de acumulación de nubes, o mayor cantidad de agua en la atmósfera, mayor humedad ambiente, mayor humedad relativa y absoluta. Eso produce, en términos generales, porque hay excepciones, digamos, incrementos en las precipitaciones a nivel planetario, ¿sí? O sea, el agua hace un ciclo en este planeta, y cuando yo tengo mayor disposición de agua líquida que es irradiada por el sol, esa agua se evapora y me forma mayor cobertura de nubes, ¿sí? Tengo mayor cantidad de agua en la atmósfera. Y de la mano a esto también va el aumento de los días calurosos, o sea, las olas de calor. También tiene que ver también con este fenómeno, digamos, de humedad ambiente. O sea, tengo mayor cantidad, digamos, de temperatura en la atmósfera, mayor cantidad de calor contenido en forma de vapor. Y eso se traduce, digamos, en grandes olas de calor, digamos. Bien. Hasta acá un poquito hablando de lo que es el efecto invernadero. Vamos a volver sobre el efecto invernadero porque, o sea, cuando hablemos de, en concreto y en detalle del fenómeno de, digamos, de cambio climático, o sea, sí o sí hay que seguir hablando del efecto invernadero. Otra característica muy importante de la atmósfera es la presencia de una capa de ozono, ¿sí? De nuevo, voy a ir rápido porque esto también lo vimos en el primer cuatrimestre. Me interesa que refresquemos algunos conceptos y que quede, digamos, plasmado en esta presentación.
¿Se acuerdan que les conté? El ozono es el oxígeno triatómico, digamos. El ozono es una molécula producto de la unión de 3 átomos de oxígeno. Funciona como un filtro solar, o sea, evita el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta. Perdón, esto está mal escrito, o sea, permite el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta. O sería, o evita el paso de la mayor parte de la radiación ultravioleta. Es un filtro UV, ¿sí? Esto está como redactado raro. ¿Me falta una palabra o me comí una palabra? Y algunas características físicas, bueno, o sea, que es, en su estado puro es color azul. Si uno aísla ozono en condiciones de laboratorio, ve que tiene propiedades, digamos, de coloración azul. Eso no importa, es un detalle anecdótico. ¿Dónde se encuentra el ozono? Ya se acuerdan que hablamos, o sea, de la estratificación de la atmósfera, la estratificación vertical, la existencia de diferentes zonas, con diferentes proporciones, temperaturas, diferentes alturas. El ozono va a estar en la estratosfera, ¿sí? El 90% del ozono se encuentra en la estratosfera, entre los 10 a 50 kilómetros sobre la superficie del planeta. Y ahí es donde se produce la absorción de la radiación UV. Luego, un 10% restante del ozono se encuentra más abajo en la troposfera. O sea, esto también es importante, ¿no? O sea, donde en altas concentraciones causa daños a nivel respiratorio al ser una sustancia reactiva. El ozono es una sustancia, digamos, nociva, tóxica, no es respirable como el O2, como el oxígeno, digamos. O sea, no es una sustancia, digamos, inocua. O sea, por suerte está, en su gran mayoría, alto, lejos, y no está en contacto, digamos, con la biosfera. Otra forma de graficarlo es en la estratosfera. Entre los 10 y los 50 kilómetros aproximadamente está la capa de ozono. Esto es una forma de cuantificar, o sea, de medir la cantidad de ozono disuelto en el aire, es a través de las unidades Dobson. Una unidad Dobson son 2,7 por 10 a la 18 moléculas de ozono por centímetro cúbico. ¿Sí? Imagínense, o sea, para entender esta unidad, 1 centímetro cúbico, o sea, un volumen de un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Si adentro de ese cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, yo tengo 2,7 por 10 a la 18, este número es 2, 7 y 16 y 17 ceros atrás, ¿sí? Moléculas de ozono por centímetro cúbico. Eso es una unidad Dobson. De nuevo, como todo el sistema climático de este planeta, la cantidad de ozono no es homogénea o constante en todo el planeta. Entonces, entre los trópicos la concentración normal es de 250 a 260 unidades Dobson. Uy, perdón. Mientras que en latitudes mayores las concentraciones superan las 400 unidades Dobson. ¿Sí? Si yo me voy hacia los polos, desde los trópicos, va aumentando la cantidad de ozono disuelto por unidad de volumen. En el polo sur, en septiembre, octubre, durante la primavera, son 125 a 150. Y esto responde a un fenómeno de adelgazamiento. ¿Sí? O sea, muy baja densidad en la cantidad de moléculas de ozono por unidad de volumen. ¿Sí? Por un lado tenemos el ozono, el filtro. ¿Qué es lo que filtra? Radiación UV. Radiación UV, ¿de dónde viene? Es emitida, producida por el Sol. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El Sol traía UV, IR y visible. UV produce daños en los seres vivos dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición. O sea, son radiación muy nociva, digamos. Promueve e inicia el cáncer de piel maligno y benigno, daña el sistema inmunológico, vulnerabilidad en bacterias y virus, provoca daños a los ojos, produce quemaduras y envejecimiento de la piel, aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica, reduce el rendimiento de cosechas y de la industria pesquera. O sea, es muy nociva la radiación UV. Por suerte tenemos una capa de ozono que filtra, digamos, la mayor cantidad de la radiación que entra en forma de UV.
tenía algo que les quería contar y se me acaba de escapar. Sí, en relación a lo que, por ejemplo, o sea, una, digamos, de las consecuencias de la radiación UV es que la radiación UV funciona como un mutágeno, ¿sí? Mutágeno quiere decir que ustedes ya lo saben perfectamente. Mutágeno es un factor que produce mutaciones. ¿Qué son mutaciones? Cambios en el orden de los nucleótidos en los ácidos nucleicos. O sea, a nivel de ADN, la radiación UV lo que hace es producirme, digamos, alteraciones en la secuencia genética, ¿sí? O sea, produce mutaciones. Entonces, la radiación UV es un factor mutágeno, ¿sí? Es un agente mutagénico. En los laboratorios es muy común cuando uno trabaja, digamos, en un laboratorio limpio, que uno no quiere, digamos, que haya contaminación de microorganismos o ningún tipo de contaminación, se utiliza una luz UV en una frecuencia de onda, digamos, no nociva para el operador, que justamente lo que hace es reducirme la cantidad de microorganismos o agentes patógenos que puedan contagiarme una muestra. Entonces uno trabaja bajo luz UV para justamente reducir la probabilidad de que bacterias o virus entren en mi muestra y me la contaminen. O sea, se usa una UV atenuada, digamos, menos nociva, para controlar justamente la proliferación de microorganismos. O sea, a ese nivel estamos hablando de una radiación que es muy incompatible con la vida, ¿sí? Perdón, y volviendo también a esto que les contaba de la radiación UV como fuente de mutación, o sea, y relacionado también con cosas que charlamos. La radiación UV es fuente, digamos, de mutaciones. Se cree que en la historia de la vida del planeta tenemos momentos geológicos, digamos, o sea, donde se produce una gran diversificación en la cantidad de especies. O sea, eso se acuerdan cuando hablamos en la clase de evolución. O sea, son pequeños pasos o momentos de la historia del planeta donde se produce lo que se llama una radiación adaptativa. O sea, en poco tiempo surgen gran cantidad de nuevas especies. Entonces, una de las posibles explicaciones o teorías que explican estas radiaciones son en adelgazamientos de la capa de ozono de la atmósfera del planeta en ese momento, que producen un incremento en la cantidad de UV que llega a la biosfera, y eso me produce una mayor tasa de mutación. Si yo tengo mayor tasa de mutación, tengo mayor tasa de especiación, ¿sí? Entonces, esto es una hipótesis, no está probada porque nadie inventó una máquina del tiempo para poder viajar y ver cómo era el ozono de esa atmósfera cuando se produjo esa tasa de mutación. Pero entonces, o sea, ven como, o sea, esto que les cuento, ¿no? Que todo tiene que ver con todo. O sea, la cantidad de radiación UV que llega al planeta posiblemente module la tasa de especiación de este planeta, ¿sí? O sea, si yo tengo mayor cantidad de radiación UV, tengo mayor tasa de mutación y tengo mayor tasa de especiación. A ver, los leo, que veo que el chat se puso activo. Menos nocivos se refiere. Menos nocivo es o sea, es una longitud de onda, una frecuencia de onda más cercana al visible. ¿Sí? O sea, si yo le. O sea, ¿se acuerdan del espectro electromagnético? Tenemos la luz visible en el medio, de 450 a 700, 800 nanómetros, y R a un lado, V al otro lado. Entonces, una frecuencia o una longitud de onda de V menos nociva es más cercana a la luz visible. ¿Sí? Entonces, esa tiene, digamos, o sea, tiene mayor longitud de onda, menor frecuencia y menor cantidad de energía. Y mayor, o sea, menos nociva, digamos. Uy, a ver, un momento. Sí, sí, ahí está bien la relación que está diciendo Juan Pablo. O sea, más corta la onda, mayor frecuencia, mayor cantidad de energía, más nociva. ¿Sí? Lautaro, me mataste. O sea, si queda registro en el hielo. Estoy pensando, ¿eh? O sea, es una buena pregunta. La verdad que no sabría contestártela. Estoy pensando, ¿eh?
Sí, o sea, el registro digamos, de glaciares permite hacer una reconstrucción climática y conocer cómo era el paleoclima y la paleoatmósfera de un lugar. O sea, uno lo que hace es perforar grandes masas de hielo profundo y ver, digamos, en niveles más profundos, o sea, y más antiguos, digamos, cómo era la composición atmosférica, digamos, en ese momento. Yo no sé si hay una masa de hielo actual que tenga la antigüedad para poder datar una radiación adaptativa de este planeta. O sea, eso es lo que me estoy preguntando. Habría que chequearlo. Porque me parece que la datación o sea, el armado, digamos, de reconstrucciones climáticas son a más corto plazo. Uno puede reconstruir 800, 900, 1000, 2000 años. No mucho más con el hielo disponible. En una escala de miles de años, ¿sí? Pero, o sea, el problema es que yo necesito ver para atrás millones de años, ¿sí? Porque la radiación adaptativa más cercana que tengo es la de los mamíferos y fue hace como, sí, 50 millones de años. O sea, es mucho, es muy atrás. O sea, entonces yo no sé si tengo algún registro o algún reloj evolutivo que me permita calibrarlo y ver qué pasó hace 50 millones de años. Estoy pensando por ahí, no en la masa de hielo, estoy pensando por ahí, qué sé yo, en algún nivel sedimentario, siguiendo, viendo algún tipo de isótopo o algo, a ver si quedó algún rastro de cómo era la atmósfera en ese momento. Eh, Me dejaste la duda, no lo sé. O sea, tampoco quiero, estoy pero pensando y hablando. O sea, lo podemos buscar y vamos a ver si podemos hacer una reconstrucción paleoclimática 50 millones de años atrás. A ver. Bien. No, no, ese es el problema. O sea, la pregunta es si hay hielo de millones de años. Eh, no, hay hielo de miles de años. O sea, de decenas de miles de años también. O sea, de la última glaciación. De hecho, o sea, los casquetes polares en los polos tienen miles de años. O sea, este, pero, bueno, me atrevo a decir millones de años también, pero no muchos millones de años, cortos millones de años. También, o sea, el hielo de alguna forma tiene una tasa de recambio, ¿sí? Los glaciares se mueven, o sea, se erosionan y se erosionan, cambian de estado, ciclan, o sea, y si bien, o sea, el hielo no permanece, digamos, estático por millones y millones de años. Sí, el glaciar Perito Moreno es un glaciar datado con miles de años, digamos. O sea, tal cual, Perito Moreno tiene su progresión, digamos. O sea, los glaciares tienen una dinámica, digamos, en la cual, o sea, tienen digamos, un tope, una rimalla, donde se va produciendo y generando, y tiene, digamos, un frente de avance, y eso genera, digamos, que haya una tasa de recambio del hielo, del agua contenida en ese hielo. O sea, no son estáticos. Bien, hablamos del ozono, hablamos de la radiación UV. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que destruye el ozono. O sea, qué es lo que produce la crisis, digamos, de la capa de ozono. O sea, de esto también hablamos en el primer cuatrimestre, así que también voy a ir bastante rápido. Eh, es un problema ambiental a nivel global, de escala global. Produce pérdidas, digamos, o sea, pérdidas en producción avícola, pérdidas, o sea, digamos, impactos sobre la salud de las personas y de la biosfera en general. Y la causa principal tiene que ver con estos compuestos clorofluorocarbonados, este, que, o sea, permanecen, digamos, en solución en la atmósfera y producen esta destrucción del ozono. Esto lo charlamos. O sea, ¿en dónde se usan los clorofluorocarbonados? Los clorofluorocarbonados son producto de la acción antrópica. O sea, el hombre creó los clorofluorocarbonados. O sea, no existen en la naturaleza, digamos. Líquidos refrigerantes, extintores, aerosoles, entre otras cosas, digamos.
Esto lo hablamos un poquito, y me acuerdo que Carlos había comentado que existen todavía productos que tienen clorofluorocarbonados, o sea, si bien la legislación los prohíbe, Carlos nos había contado que existen productos, digamos, de refrigeración que los siguen teniendo, digamos. O sea, tienen una serie de propiedades que hacen que durante muchísimo tiempo fueran muy convenientes, o sea, que son ligeros, son estables, inertes, digamos, para la salud humana, baratos y no tóxicos ni inflamables. O sea, esto les decía, la legislación nos prohíbe. Ahí Carlos está de nuevo. Estoy teniendo un déjà vu, sí, esto lo charlamos en su momento. Pero se siguen utilizando, no me cabe ninguna duda. Acá hay algunos de los usos en refrigerantes, aerosoles, espumas, solventes, refrigerantes, etc. Y esto produce, digamos, esa destrucción del ozono, que el fenómeno global, que primero, digamos, la detección de la destrucción del ozono fue en el agujero o en el desgazamiento, digamos, en los polos, principalmente de Antártida, digamos, el polo sur, pero también es propio de la región polar ártica. No es que es exclusivo del polo sur, sino que se encuentra, digamos, en ambos polos. Este fenómeno de adelgazamiento de la capa de ozono. Este fenómeno, digamos, de adelgazamiento es un fenómeno cíclico, anual, o sea, generalmente es en la primavera austral, digamos. Tiene dimensiones, digamos, o sea, comparables con toda la superficie de Estados Unidos y tan profundo como el Monte Everest. Estamos hablando de digamos, una potencia o un espesor de ese adelgazamiento de entre 7.000 y 8.000 metros, 7 a 8 kilómetros, y tiene una progresión creciente desde los principios de los 80. Esto es un poco, digamos, cómo se ve. Lo que se muestra en colores, o sea, cada muestra, digamos, del Polo Sur es un año diferente. Lo que muestran, digamos, las diferentes manchas de colores son la cantidad de unidades Dobson, o sea, la concentración de ozono en esa latitud, digamos. O sea, azul oscuro o celeste oscuro son mayores concentraciones, rojo es muy baja concentración, y ahí es donde está el adelgazamiento o agujero. Tengo una pregunta. Sí. Mi mamá cuando era chico me decía que cuando llovía y se sentía olor a tierra mojada era olor a ozono. ¿Eso es así? No. Me animo a decir que no. O sea, hay otra explicación para la tierra mojada. Nunca había escuchado el comentario, o sea. No. A ver, vamos por partes. No encuentro la explicación o sea, o cómo una precipitación podría, digamos, precipitar ozono, digamos. El ozono es un gas que digamos, en la troposfera, donde se producen los fenómenos de precipitaciones y intercambio de agua, digamos, el ozono está en muy baja concentración. El ozono no es muy soluble en agua, así que sería poco probable o prácticamente nulo que caiga en forma de precipitación, digamos. No sé si el ozono tiene olor. Dijimos que tiene color, pero desconozco, no lo sé. Así que no sé si sería. A lo mejor hay algún Entonces, tipo de fenómeno asociado, digamos, porque sí, o sea, vieron que también hay aparatos ozonificadores o eso, o sea, es otra cosa, no es el ozono atmosférico que nos está el filtro UV, digamos, o sea. ¿cómo se genera naturalmente el ozono atmosférico entonces? Ahora se los iba a mostrar, o sea, hay una serie de Bueno, perdón. reacciones que muestran, digamos, cómo del oxígeno diatómico, monoatómico, diatómico pasa a triatómico, digamos. Y también es importante entender el mecanismo de formación, porque de alguna forma también explica el fenómeno de destrucción por parte de los clorofluorocarbonados. Las tormentas eléctricas forman ozono porque se produce, digamos, una ionización del aire, digamos, de las moléculas presentes en la mezcla de aire, o sea, con las descargas eléctricas y, digamos, con la diferencia de potencial,
me forman nuevos iones, cationes y aniones, que van a favorecer la formación de ozono. También van a favorecer la destrucción de ozono, algunas tormentas eléctricas. No sé cómo se explica este comentario, digamos, del olor a lluvia, olor a ozono. Hay una explicación que, incluso hay un paper que tengo visto en algún momento, que busca explicar este fenómeno del olor a lluvia, porque es muy característico, digamos, a tierra mojada más bien, ¿sí? Básicamente la Tierra es un gran ecosistema de una microbiota bacteriana, ¿sí? O sea, la Tierra está llena de bacterias y hongos y otros, digamos, organismos unicelulares invisibles al ojo desnudo, que cuando se produce, digamos, la precipitación, liberan ciertos, o sea, digamos, componentes volátiles que tienen propiedades odoríferas, que tienen olor, digamos. Entonces, la explicación, digamos, del olor a humedad o a tierra mojada cuando llueve, la había escuchado por liberación de ciertos componentes volátiles con propiedades de olor en microorganismos del suelo. Esporas, por ejemplo, en el caso de hongos microscópicos, pero también había escuchado de bacterias, o sea, que también liberan agentes que tienen que ver, digamos, con la lluvia. ¿Cuál es la función adaptativa? ¿Cuál es la razón, digamos, de esta liberación de componentes volátiles? La desconozco. O sea, no sé si será un mecanismo de señalización o de estímulo, no lo sé. Pero sí, tal cual, reaccionan con el agua, son solubles en agua y se ponen, digamos, en suspensión por el incremento de la humedad de la atmósfera también. O sea, entonces, o sea, es como que, digamos, la precipitación es el estímulo que dispara la liberación de estos componentes. O sea, lo vi en un paper esto, hace varios años. O sea, estoy tratando de recordarlo, de hacer memoria. Bien. Estamos a menos de un minuto que se nos corte y nos falta muy poquito para terminar. Así que les pido, si por favor, entramos para finalizar y dar cierre a esta clase eterna, así ya después pasamos a nuevo tema. ¿Les parece que corto acá? A ver, dejo de compartir. Corto y volvemos a entrar, ¿eh?